Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por los testimonios. Gracias, Señor, porque tu vida está en nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra también se hace viva, se hace carne en nuestro corazón, y queremos darte gracias por lo que hoy, Señor, tú has planeado decirnos, Dios. Yo te pido que, Señor, estés ungiendo nuestros oídos espirituales, nuestros corazones, Señor, y que podamos retener para la gloria de tu nombre todo aquello, Señor, que necesitamos escuchar de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me estaba acordando de un canto que bueno, algunos de ustedes no conocen, especialmente los más nuevos, pero dice ese canto: traemos sacrificios de alabanza, ¿sí? Sacrificios de alabanza. Y no sé cuántos, me voy a dejar que los niños salgan porque siempre sucede que los siguen. Siempre me hacen esto. Voy a tener que hablar muy seriamente con Dios. Bueno, decíamos, sacrificios de alabanza. Hay un canto que dice eso: traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Y a veces nosotros pensamos, ¿a cuántos de ustedes les gustan los sacrificios? Es algo no muy bueno, ¿verdad? Pero cuando dice la palabra de Dios, hay varias cosas que en el Antiguo Testamento podemos ver. Sacrificios, los sacrificios que le ofrecían al Señor, era algo que costaba, especialmente a la gente pobre. Escuchen bien porque esto es bien importante, ninguna persona pobre se quedaba sin sacrificar. Todo el mundo hacía una especie de sacrificio. Aún los más pobres tenían que sacrificar algo. ¿Por qué? Porque era importante el Señor. Entonces los ricos, obviamente, a ellos se les demandaba más. Y yo creo, hermanos, que Dios nos demanda más de los que ya más hemos experimentado la gloria de Dios. ¿Verdad? Los que no han experimentado la gloria de Dios, bueno, no quiere decir que no tienen que esforzarse. Debemos siempre de esforzarnos. Y los que ya conocemos al Señor, nunca llegamos, escúchenlo bien, para los nuevos especialmente, los más viejos, nunca, jamás llegamos sin ganas para adorar a Dios. Sería una mentira eso, ¿eh? Sería una mentira. Porque a veces en el trayecto, aún de la casa para acá, pueden suceder cosas que nos rompen la comunión con el Señor, o que tratan de romper la comunión. Entonces, a veces nuestra alabanza y nuestra adoración nos cuesta trabajo entrar a la presencia de Dios. Por eso es muy importante estar temprano en el tiempo de oración. ¿Saben por qué? Porque tú le puedes decir a Dios: Dios, me acabo de echar un round con el don, o con la doña, o con mis hijos. Me acabo de pelear, Señor, y yo no quiero entrar a tu presencia así. Entonces, por eso es muy importante estar con nuestra mente, pedirle perdón al Señor, cualquier cosa, cualquier pecado que hayamos cometido, lo que sea. Nosotros podemos pedirle perdón y entrar a la presencia de Dios. Es mucho más fácil. Lo hemos experimentado, podemos decir: es cierto, porque yo lo he vivido. Entonces, a veces es algo muy fuerte el sacrificio. Ahora, no nada más me refiero a los sacrificios de adorar al Señor en canto, o al estar aquí. Yo sé que está entrando el tiempo de frío y es más difícil levantarse, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros nos levantamos para ir a trabajar? Nos tenemos que levantar. Sí, especialmente porque aquí en Estados Unidos no pagan, por ejemplo, allá en México, yo me acuerdo, a veces sin trabajar sábado,
nos lo pagaban. Gracias a Dios por el calendario mexicano, porque teníamos tantos descansos en el año y nos lo pagaban por ley. Aquí no. Entonces, tenemos que ir a trabajar. Pero dice también la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, que había sacrificios voluntarios. ¿Qué es un sacrificio voluntario? Es algo que sí me duele hacer, pero que yo ofrezco de una manera contenta o voluntaria. Hoy, déjenme decirles, antes de entrar de lleno en el tema sacrificio o adoración, que es realmente una pregunta. ¿Qué estamos ofreciéndole al Señor? ¿Sacrificio o adoración? A veces venimos a la iglesia con, ¡ay, otra vez! ¿Sí? Eso puede ser un sacrificio cuando nosotros estamos queriendo entrar a la presencia de Dios, a pesar de que nosotros no, o de que es muy difícil. Y miren, quiero parece que voy a cambiar de tema, pero no. Y tenemos que entender, algunas personas tienen la firme creencia de que todo lo que le pidan a Dios, Él se los va a conceder. Yo me acuerdo hace muchos años que un muchachito le estaba testificando a una persona, dice, no, entréguese a Cristo y todo le va a ir bien. Y yo después jalé al muchachito y le dije, eres un mentiroso, porque cuando te entregas a Cristo no todas las cosas te van bien, a veces hasta se ponen peor. Con la familia, con el trabajo, te empiezan a cargar la mano, hasta tus propios amigos, se pone peor. Lo bueno es que tenemos de lado a nuestro Dios y que nos ayuda. Entonces, otras personas creen que si se aferran a las promesas de Dios, entonces van a recibir esas cosas. No, la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo me aferro a eso, y la persona por quien estaban orando se muere y se va al infierno. ¿Y qué pasa en el corazón de la persona? Su fe empieza a declinar. En los dos casos pueden estar esperando y es posible que terminen frustrados, desperdiciando bendiciones que estaban destinados a ellos. A veces nosotros estamos pidiendo por una cosa que no es la voluntad de Dios, que nos impide ver que hay otras bendiciones para nosotros y las estamos desaprovechando. ¿Me siguen? Entonces, ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué sucede cuando Dios te prometió algo, te lo dio y luego desaparece eso de ti? ¿Cómo te sientes? Traicionado. ¿Por quién? Por Dios. Y a veces le echamos la culpa al diablo. Escuchen, el diablo no tiene ningún poder sobre la vida del cristiano. Ninguno. Todo lo que el diablo hace contra el cristiano es porque Dios le ha dado permiso. ¿Sí? Yo me acuerdo que hace muchos años en la palabra de Dios dice que Jesús está hablando con Pedro y le dice a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y ya me imagino la cara de Pedro, pero no le diste permiso, Señor, ¿verdad? Y sí lo zarandeó. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios te promete algo, te lo da y luego eso desaparece de ti? Fíjense lo que dice, estamos hablando acerca de la vida de Abraham. Dice en Génesis 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme siempre y pórtate con honradez.
Ahora, fíjense, en cada promesa hay una condición. Cada promesa hay una condición. Obedéceme siempre y pórtate con honradez. Y luego le dice, versículo 2, voy a hacer un pacto contigo, voy a hacer que tengas muchos descendientes. Y ahí se pone buena la cosa. ¿Por qué? Porque Abraham no tenía un hijo propio. ¿Me siguen? Al oír esto, versículo 3, Abraham se inclinó, es decir, se inclinó, se postró para adorarlo en señal de respeto. Entonces Dios le dijo, en este pacto que hago contigo, te prometo lo siguiente, de ti nacerán muchas naciones. Imagínate, tú no tienes hijo y de repente Dios te empieza a decir eso, de ti van a salir muchas naciones. Por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham. Abraham quiere decir un padre presumido, en el término mexicano, ¿sí? Padre enaltecido, padre vanidoso, padre altivo. Eso es lo que quiere decir Abraham. Pero Abraham quiere decir padre de multitudes. Entonces el Señor le tuvo que poner un gancho al hígado a Abraham durante mucho tiempo, para que a los 99 años él pudiera decirle a Abraham, Abraham, ya no vas a ser Abraham, sino Abraham. ¿Por qué? Porque he estado tratando con tu carácter, he estado tratando con tu fe. Recuerden, Abraham era un hombre idólatra. Cuando él salió de una nación pagana, de una nación que adoraba a dioses falsos. Entonces Dios lo saca y Dios empieza a tratar con él hasta la edad de 99 años, cuando Dios le empieza a decir, ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham, porque serás el padre de muchas naciones y muchos de tus descendientes serán reyes. Wow, ya se puso buena la cosa. Imagínate que te digan, hey, tu hijo va a ser presidente de Estados Unidos. Digo de Estados Unidos porque pues no, supuestamente que es la mejor nación, ¿no? Dice, este pacto que hago contigo, lo hago también con tus descendientes. Entonces, estoy hablando de que no nada más es un hijo, sino hay mucha gente viniendo detrás de mi hijo. Dice, y no tendrá fin. El pacto no tendrá fin. Dice, yo soy tu Dios y también seré el Dios de tus descendientes. La tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, te la daré a ti para siempre y también a tus descendientes. Verso 15. Además, Dios le dijo a Abraham, de ahora en adelante tu esposa ya no se llamará Sarai, su nombre será Sara. La palabra Sarai quiere decir será princesa. Sarai tenía un nombre profético sin saberlo. Y Sara quiere decir princesa. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros tenemos nombres proféticos que, pues, quién sabe qué será. Versículo 16 dice, la voy a bendecir para que te dé un hijo. O sea, ahí estoy hablando de que Dios le está diciendo a Abraham, te voy a dar un hijo. ¿A través de quién? A través de tu esposa. Dice, le voy a bendecir para que te dé un hijo y de sus descendientes se formarán muchas naciones y algunos de ellos serán reyes. Ya se lo había dicho, una vez más se lo vuelve a confirmar. Verso 17, Abraham se inclinó ante Dios y entre dientes dijo, ¿cómo voy a tener un hijo si yo tengo 100 años? ¿Y cómo va a tener un hijo Sara si ya tiene 90? Y dice, así que se echó ¿a qué? Se echó a reír. Ahora, Sara no fue la única que se rió. Pero la situación, hermanos, es que Dios estaba viendo el corazón y la condición de Abraham. Le acababan de cambiar de nombre y dice que se echó a reír. Muchas veces culpamos a Sara de haberse reído por incredulidad. ¿Ustedes creen que Abraham le estaba creyendo a Dios?
Ahora, verso 18 dice, y le dijo a Dios, dale a Ismael esa bendición de la que hablas. Ya Abraham tenía un hijo, Ismael, que había sido engendrado con su sierva Agar. Ahora, escúchenme bien, porque él no cometió adulterio. En ese entonces él podía tener relación con otra mujer siempre y cuando su propia esposa se la diera como esposa. Hoy ni piden permiso. Dice, versículo 19, pero Dios le respondió, aunque no lo creas. ¿Por qué le dice aunque no lo creas? Porque evidentemente Abraham no lo estaba creyendo. Aunque no lo creas, Sara misma va a darte un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. Mi pacto con él y sus descendientes durará para siempre. Ahora, es fácil leer esta historia porque ya sabemos el final. Tuvo su hijo y fueron felices. Asumimos que Abraham conocía la voluntad de Dios, pero a Dios se le ocurre algo y le dice, hey, Abraham, dame a tu hijo y sacrifícamelo. Dios se lo había dado. Por lo menos este muchacho tenía alrededor entre 13 y 20 y tantos años. Por lo menos. Para que cargue un montón de leña sobre su lomo. No era un bebé. Ahora, imagínate, Dios le dice esto. ¿Y qué sentirías cuando qué sentirías si Dios te dice, lo que te di, te lo voy a quitar? Sea lo que sea. Ahora, nosotros nos aferramos más a ciertas cosas. Sí. No todos tenemos las mismas pasiones. Por ejemplo, no todos tenemos los mismos, ni las mismas aficiones, los gustos, ni nada de eso, ¿no? Hay personas que les gustan mucho los carros. A mí de carros y perros no sé nada, ¿sí? Pero a unas personas sí ellos conocen. Ahora, Dios nunca te va a pedir algo que tú no ames. Hello. Dios no te va a pedir nunca algo que no ames. ¿Sabes? Porque a veces lo que más amamos se convierte en nuestros ídolos. Entonces, imagínate a Abraham que conocía la voluntad de Dios, y imagínate, ¿tú crees que no sentía dolor en su corazón, así como te duele cuando las cosas no salen como tú esperabas? Ahora, tú y yo sabemos cómo terminó la vida de él, pero él no lo sabía. Él no lo sabía. Y a veces caminamos nosotros como si no supiéramos cuál es el final de nuestra historia. Dice la palabra de Dios que ellos llegaron al lugar y que miraron de lejos. Después de 3 días que caminaron para buscar el lugar donde Dios le indicaba dónde debía de sacrificar a su hijo, llegan al lugar y Abraham dice algo interesante. Ahora, imagínate que hay una promesa que empieza a resonar en la mente de Abraham. Va caminando y Señor, ¿estás seguro de que voy a sacrificar a mi hijo? Y en Génesis capítulo 17, versículo 21 dice, sin embargo, Dios está hablando, mi pacto lo mantendré solo con Isaac. Es decir, con el hijo que Sara te dará dentro de 1 año. Dios ya te dijo, lo vas a sacrificar.
y te empiezas a acordar de lo que Dios te dijo. Mi pacto lo mantendré solo con el hijo de Isaac. Señor, pero tú me dijiste que lo iba a matar. ¿Cómo es posible que tú vas a lograr tu voluntad cuando tú me estás diciendo, cuando tú mismo vas a destruir mi futuro? Hay algo que necesitamos tener en cuenta. No persigas cosas que Dios no te prometió. A lo largo de toda nuestra vida espiritual, a veces nosotros agarramos algo porque nos gusta, porque lo leímos en la Biblia, pero no porque Dios nos lo haya dicho personalmente. Así como no persigas cosas que Dios no te prometió, no te olvides de las promesas que Dios te hizo. Por eso es tan importante cuando Dios nos hace una promesa, escríbela. Ponle la fecha y escribe lo que Dios te prometió. Y espera con paciencia. A través de Isaac, dice la palabra que surge toda una línea de bendición. Y eso es igual en las promesas que Dios les da a sus hijos. Cada promesa debe ser una línea de bendición para otros. Escúchame, Dios no te bendice solamente para ti mismo. ¿Te has fijado? Dios no te bendice para ti mismo. Hoy, el evangelio de hoy es bendíceme, 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 sin querer repartir. Ese no es el plan de Dios. Todas las promesas que Dios te da es para bendecir también a otros. Yo me atrevo a decir esto: muy pocas veces Dios te bendice de una manera personal. Pocas veces. La mayoría de veces que Dios nos bendice es para que nosotros podamos bendecir a alguien más. Entonces, cada promesa debe ser una línea de bendición para otros. Yo les dije que muy pocas veces o muy pocas bendiciones son para que nosotros las disfrutemos a solas o para gastarlas en nuestros deleites. Aún Santiago nos dice eso, ¿no? Ahora, fíjense lo que dice 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo mando que no sean altivos. ¿A quiénes? A los ricos. Mucha gente, muchos cristianos, he escuchado a todo lo largo de mi vida que muchos cristianos piensan que la voluntad de Dios es que no seamos ricos. Pero dice, a los ricos de ese siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Versículo 18, que hagan bien. Y muchos de nosotros no podemos hacer demasiado bien porque estamos limitados en nuestras finanzas. Dios sabe, Dios conoce que podemos hacer mucho más si tenemos más. Entonces dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Entonces vuelvo a repetir, muy pocas bendiciones están destinadas para nosotros de una manera personal. Y aún así, hermanos, muchas de esas bendiciones, cuando tú eres una persona dadivosa, hasta lo que es para ti, lo quieres compartir. Yo creo que la oración de todo hijo de Dios debiera ser: Señor, hazme un canal de bendición. Hazme un canal de bendición. ¿Saben? Hace muchos años, cuando yo tenía 15 años, y como diría un hermano, y unos van a empezar como los coyotes. Cuando yo tenía 15 años, yo empecé a trabajar en un laboratorio de suelos allí en México, como un ayudante de laboratorista. Y yo tenía que hacer
¿cómo les puedo explicar? Unas pruebas al concreto. Cuando yo empecé a trabajar en cuando una fábrica se estaba empezando desde los cimientos. Entonces era una constructora muy grandísima y era una construcción que duró, yo creo que por lo menos unos 3 años, 2 o 3 años. Entonces yo tenía que hacerle pruebas al concreto, y a veces el concreto, ¿se acuerdan de las revolvedoras o las ollas? Unos le dicen ollas, otros trompos, otros revolvedoras, no sé cómo se diga en inglés, pero de ahí salía el concreto a través de unos canales grandes, y yo tenía que hacer rápido ese chequeo del concreto. Si el concreto no estaba en su fase perfecta, se regresaba a ese concreto, y estaban obligados los choferes a tirarlo fuera donde fuera. Entonces tenía que llegar en calidad óptima. Algunos de ellos llegaban casi eran piedras ya, porque se le pone un líquido para acelerar el tiempo de secado, ese proceso. Entonces teníamos que quitarlos. Y a veces nosotros como cristianos somos eso, ¿no? Nosotros nos esperamos. Dios nos está diciendo, hey, bendice. Sí, Señor, sí voy a bendecir, y guardamos la bendición ahí. Le estamos dando vueltas y vueltas, mientras más vueltas se le daba al concreto, más se seca. Mientras más vueltas le damos a las bendiciones, más difícil es que fluyan a través de nuestros canalones. Y cuando entendemos, hermanos, que debemos de fluir, hermanos, mientras más fluyamos, más Dios bendice nuestras propias vidas. Mucha gente, en cuanto recibe lo que esperaban, se vuelven egoístas. Yo me acuerdo, ¿cuántos de ustedes han estado en la bendición de un carro? Echarle agua bendita a un carro, ¿verdad? Nosotros como cristianos no hacemos eso, pero sí ponemos manos y ponemos aceite. Hermano, por favor, venga y ore por mi carro, Dios me lo dio. Y ese de Dios me lo dio se vuelve en no les voy a dar a nadie les voy a dar right. Entonces, ¿para qué Dios te lo dio? ¿Para ti mismo? ¿Saben? A mí me tocó esta experiencia. Acabamos de llegar de México, y entonces alguien me dijo, hermano, ore por mi carro que Dios me lo acaba de dar, y pues imagínense, yo en México no se hace eso, por lo menos yo no lo hice. Entonces aquí voy con la botella de aceite, y Padre, en el nombre de Jesús, pensando en el buen corazón de la hermana. Entonces ya oramos por el carro, y después me di cuenta que esta hermana a nadie le quería dar ride para que no le ensuciaran su carro. ¿Saben qué pasó con el carro? Se lo chocaron. Entonces vino, hermano, fíjese que me chocaron mi carro. Y yo le dije, hermana, ¿a cuántas personas le diste ride? Y su cara se avergonzó. Entonces, ¿para qué Dios te da tus bendiciones? Ahora, aquí las distancias no son cortas, son bastante largas. Entonces, imagínate si alguien le dijo, oye, hermana, ya que vas para allá, ¿me das un ride? Y vemos los tapetes bien bonitos, ¿verdad? Como si nunca se fueran a enmugrar. Entonces, mucha gente, en cuanto recibe lo que esperaban, se vuelven egoístas. Ahora, ¿por qué es tan difícil entregar lo que no es tuyo? ¿Por qué será tan difícil? Y alguien dirá, no, hermano, no. Yo lo que no es mío, yo lo entrego rápido. A veces. Pero, ¿qué es lo que tenemos que sea nuestro? ¿Qué es lo que tenemos que sea nuestro? Nada.
Y hermanos, mientras más nos duela entregar lo que no es nuestro, más nos dolerá, en tanto no comprendamos que nada es nuestro. Nada es nuestro. 1 Timoteo 6:7 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada es tuyo, nada es mío, todo está prestado. Ahora, déjenme decirles un pensamiento. Una persona que sacrifica pierde más que una persona que adora. Una persona que sacrifica pierde más que una persona que adora. ¿Me siguen? Ay, Señor, pues mira, ahí te van los diezmos. Y uno que adora es: Señor, gracias por las bendiciones. Yo he hecho, ¿para qué? Para que ir más rápido. Déjenme decirles, en mi propia experiencia, yo sé que ustedes a veces no pueden hacer esto, pero por ejemplo, si yo recibo una bendición un lunes de dinero, una bendición de dinero, inmediatamente yo procuro traerlo el lunes y presentarlo aquí delante de Dios. Señor, o por lo menos lo saco de mi cartera y lo guardo. ¿Saben por qué? Porque mientras más rápido me deshago de eso, mientras más rápido me deshago de la deuda con Dios, más rápido Dios fluye con más. Entonces, uno que sacrifica pierde más que el que adora. Una persona que siempre se está quejando de la falta de dinero, siempre va a estar llorando por la falta de él. Una persona que adora al Señor: Señor, yo sé, mira, tú me das fuerzas, yo pago los diezmos, doy la ofrenda porque te amo, porque te adoro, porque sé que tú me cuidas, porque las bendiciones no solamente son dinero, es salud, es protección, es dirección, son muchas cosas. Génesis 22, versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué? ¿Sacrificaremos? No, adoraremos y volveremos a vosotros. La adoración genuina a Dios siempre traerá resultados impensables, incluso bendiciones mayores. Vuelvo a repetir, la adoración genuina a Dios siempre traerá resultados impensables, incluso bendiciones mayores. Qué bendición, hermanos, cuando alguien, como estaba diciendo Gloria hace rato, ¿no? Qué bendición cuando alguien llega y ten dinero. Y esto, pues no, nomás quería bendecirte. Me estaba acordando Héctor Suárez. Algunos de ustedes no lo conocen. Un cómico, un actor cómico en México. Este Héctor Suárez dice que estuvo en España durante un tiempo porque le prometieron el papel de una película, pero resulta que la película se retrasó. Entonces él ya estaba allá, él había vendido todo en México, él se había cambiado juntamente, su familia no se había cambiado, pero él había estado en España. Entonces, para subsistir en España tenía que gastar dinero, y dice, y resulta de que allá nadie me conocía. Entonces dice que pasó un tiempo muy difícil. Estoy hablando de una persona que no conoce a Cristo, y si lo conoce lo dudo por la clase de películas que ha hecho, ¿no? Pero dice que después de un tiempo alguien lo invitó y le dice: oye, ¿tienes? Lo reconoció ahí entre la gente. Dice: oye, ¿tienes smoking? Y dice: yo no tenía smoking. Le dije: sí tengo. Dice: esta noche va a haber una cena, va a estar Mario Moreno Cantinflas y va a estar exponiendo algo. Dice que el único que llegó de smoking fue él.
Dice, mientras toda la bola llegó como quiso. Y resulta de que esa noche no se presentó Cantinflas. Y dice, yo no tenía dinero ni para caerme muerto. Entonces dice, ¿sabes qué? Alguien le dijo, mañana. Dice, entre todos, yo, entre puros artistas españoles, yo era el único mexicano y nadie me saludó, ni siquiera me saludó. ¿Por qué? Porque era un total desconocido. Entonces, dice que alguien le dijo, véngase mañana a un desayuno, va a estar el señor Cantinflas aquí. Entonces va al otro día, imagínense, dice, pues con hambre, había pozole y tamales, imagínense, en España. Entonces dice que él llegó y entonces que Cantinflas, ahí estaba también Alfonso Arau, otro actor y un director de cine. Dice que Cantinflas dice, señoras y señores, quiero darle un reconocimiento a uno de los actores más reconocidos en México. Dice, por favor, Héctor, ¿puedes levantarte? Dice, yo pensé que se iba a referir a Alfonso, porque a mí nadie me conocía. Y Cantinflas le dijo, después de todo, después de que todo se terminó, se acercó a Héctor y le dijo, oye, ¿necesitas dinero? No, yo estoy bien, muchas gracias. Dice, ¿de veras no necesitas dinero? No, ¿qué necesitas? No, nada, señor, yo estoy bien, estoy esperando una película. ¿Seguro que no necesitas dinero? Dice, mira, por dentro yo estaba, sí necesito dinero. Dice, pero el orgullo, dice, yo saqué un sobre con $800 y le dije, dice, eran los últimos que me quedaban, y le dije, señor, solamente le voy a pedir que este sobre, por favor, se lo lleve a mi esposa en México. Dice, ellos están también pasando una situación difícil. Entonces dice, sí, ¿cómo no? Dice, al otro día yo quería despedirme de Cantinflas, pero Cantinflas ya se había dice, sí, se encontraron con Cantinflas allí en el hotel y volvió Cantinflas a decir, ¿seguro que no necesitas dinero? No, estoy bien, muchas gracias. Dice que cuando Cantinflas se fue al aeropuerto, el chofer llegó y le dice, el señor Cantinflas le dejó este sobre. Dice que cuando él abrió el sobre, $5,000. Y dice, yo no sabía ni qué decir. Cuando se volvieron a ver aquí en México, Cantinflas y él dijo, oye, señor, le voy a pagar en cuanto tenga. Dice, ¿de qué me estás hablando? No, pues del dinero que me prestó. Dice, ¿dinero? ¿Cuál dinero? ¿Quién te lo dio o qué? Dice, no, yo no, ni me acuerdo. Dice, sí, de aquella vez que estuvimos en España, nos vimos. Ajá. ¿Y saben qué, hermanos? Si nosotros podemos ver en este ejemplo la bondad de un humano hacia una persona que no es cristiana, ¿cuánto más espera Dios que nosotros hagamos? No estoy hablando de $5,000. Estoy hablando de usa lo que tienes, bendice con lo que tú tienes. La adoración genuina a Dios siempre traerá resultados impensables, incluso bendiciones mayores. Ahora, tú y yo podemos sacrificar algo sin comprometernos con la oración, con la adoración, perdón. Podemos decir, está bien, Dios, te voy a dar eso, sin estar comprometidos con Dios. Pero un verdadero adorador no puede sacrificar nada. Un verdadero adorador no puede sacrificar nada
si no está realmente dispuesto a darlo todo al Señor. No puedes ser un adorador sin estar dispuesto a sacrificar lo que Dios te pida, todo lo que Dios te pida. Un hermano, él cuenta que desde niño, estoy hablando de, él nació en 1800 y fracción. Dice, desde niño mis padres me enseñaron a honrar a Dios a través de los diezmos y a través de la ofrenda, darle mi mejor adoración al Señor. Dice, y un día, dice, mi papá me dijo, llegaron en la noche de la iglesia y le dice a un niño de 5 años, mijo, ¿quieres bajarte y abrir el portón de la bodega para meter el carro? Dice, ese día había nevado. Entonces imagínate un padre pidiéndole a su hijo abrir el portón en medio de la nieve. Él podía bajarse, o mi mamá podía bajarse, o mis hermanos mayores podían bajarse, pero me lo dijo a mí. Dice, yo me bajé todo bien sacado de onda, imagínate, con mucho frío, y abro el portón y miro el pony por el cual yo había estado orando por mucho tiempo. Un caballito, un pony. Dice, y a veces así somos nosotros. Dios nos ordena que hagamos algo y vamos y para que se nos quite, Dios nos bendice. La adoración genuina a Dios siempre traerá resultados impensables e incluso bendiciones mayores. Yo no sé qué es lo que Dios te vaya a pedir. Yo no sé qué es lo que Dios nos esté pidiendo, hermanos. Pero lo que yo sí sé es que cuando nosotros estamos dispuestos a honrarle y a bendecirle, Señor, aquí estoy. Porque como dije en alguna vez, si nosotros no estamos dispuestos a soltar nuestras carteras, menos nuestro corazón. Menos. Y no se trata solamente de dinero, se trata de la disposición a Dios. Dios, aquí estoy, aquí está todo lo que yo soy. Déjenme decirles, para los que no saben, cada vez que ustedes traen su dinero, la gente podrá decir, otra vez de dinero. No, estamos hablando de esta es tu vida. Esa es parte de tu vida. Tú le estás dando a tu trabajo, tú le estás dando a tu patrón, y a veces tu patrón no se porta bien. Y a veces tus compañeros de trabajo no se portan bien. Sabes que esta es una vida sacrificada delante de Dios. Entonces cuando tú traes tu mejor adoración, Señor, tú conoces que necesito ese trabajo y los trabajadores se portan feo conmigo. Pero Señor, aquí está mi vida también a través de dinero. Señor, aquí está y la deposito porque sé que tú eres el único merecedor de toda la alabanza y toda la adoración. Si no estamos dispuestos a darle a Dios lo que de Dios es, imagínate nuestro corazón. ¿No es? Que Dios nos ayude a entender, hermanos, el corazón de un verdadero adorador. Un verdadero adorador. Y que Dios nos permita seguirlo entendiendo y aplicando. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo quiero caminar de tal manera que tú puedas decir, Señor, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Amén. ¿Hay algún comentario? Yo sé que hay muchos testimonios de esto, hermanos. Yo creo que como adoradores, verdaderos adoradores, más bien dicho, cuando llegamos a Cristo, no entendemos quizás el dar. Se nos hace complicado y difícil de entenderlo y de hacerlo. Así es. Pero conforme vamos conociendo a Dios, nuestro sacrificio se convierte en eso, en adoración. Eso es una transformación que debe haber en un cristiano. Pienso yo. Así es. Bueno, yo así lo miro. Una transformación que debe de haber en un cristiano, no tanto en el dinero,
Porque mucha gente dice, dinero, dinero, dinero. Pero en todo lo que hacemos, tanto para este edificio, como para los hermanos que venimos, congregamos aquí, al pastor, a la gente que está alrededor de nosotros, porque a veces Dios nos manda, y porque a nosotros nos ha pasado, de darle a alguien que ni siquiera sabemos si va a una iglesia o no, o simplemente, y no estoy hablando de darle dinero, también de detenerte y decirle, ¿sabes qué? Dios te ama. Así es. Porque todo lo que Dios nos da es una bendición. Y eso es una transformación que debe de haber en un cristiano. Si en ti está todavía el decir, no es que no puedo, no es que no tengo, no es que esto, y estar dando excusas, checa bien tu vida entonces por Dios, porque algo está pasando. Así es. No está viendo esa transformación. Y si te duele soltar tu tiempo, tu dinero y todo eso, cuidado, porque algo anda. Sí, porque no estamos soltando nuestra vida. Sí. De mi aventura como Caín y Abel, como ambos dieron, bueno, se tuvieron un sacrificio, pero uno lo dio con amor, dio lo mejor, y el otro simplemente dio lo que tenía que dar. Sí. Así es. Yo le agradezco a Dios que cuando yo conocí del Señor, me acuerdo que yo tenía escasamente 18 años, todavía ni los cumplía. Fue en este tiempo, ahora me acuerdo, cuando comencé a ir ya a la iglesia bien. Y me acuerdo que a mí nadie me dijo de que la Biblia lo decía. Yo veía que la gente lo hacía, de que iban y diezmaban, y yo les pregunté a alguien qué era el diezmo. Y ya me dijeron, no, pues es una 10ª parte de lo que tú ganas. Entonces, desde la segunda vez que yo empecé a ir a la iglesia, pues yo ya trabajaba. Yo lo aparté. Yo aparté de lo que la 10ª parte y aparté la ofrenda. Y desde ahí no entendí, yo no entendía, no sabía mucho acerca de las cosas del Señor, pero fue como una necesidad urgente en mi corazón de obedecerle. Yo sé que ahorita hay mucha cuestión alrededor acerca de los diezmos y las ofrendas, y el otro día hablaba yo con mi hermana precisamente de eso, porque ahorita hay mucha gente que dice que no es el tiempo del diezmo porque era el tiempo de la ley, y que para cumplir con la ley, con el diezmo, tendríamos que cumplir toda la ley, desde todo, si queremos hacer el diezmo. Y le dije a mi hermana, le digo, fíjate, le digo, y estamos entonces en un error. Le dije, si solamente estamos trayendo el diezmo. Le dije, porque si es de ese modo, entonces al que más recibe, más debe de dar. Y no es el diezmo, entonces no es la 10ª parte. Le dije, entonces estamos haciendo ahí algo malo. Le dije, porque si estamos recibiendo mucho, debemos de dar mucho. Y si estamos recibiendo poco, le dije, obviamente, pues lo que vamos a dar es poco porque estamos recibiendo poco. Pero estábamos hablando de eso y yo le dije a mi hermana, le digo, ¿sabes una cosa? Le dije, yo le agradezco tanto a Dios de que Dios haya puesto ese mismo sentir en el corazón de Juan. Le dije, porque a pesar de que somos cristianos, le dije, yo he podido ver matrimonios que en eso se atoran, y yo he visto matrimonios que no fluyen ni en lo espiritual ni en lo físico, porque uno de los dos no está de acuerdo en dar, no está de acuerdo en ofrendarle al Señor, no está de acuerdo en diezmar, no está de acuerdo en eso. Le digo, he podido ver tanto eso, le digo, y yo le agradezco tanto a Dios, le digo, de que el mismo corazón en esa área, le digo, se lo dio a Juan. Lo mismo, el mismo sentir. Le dije, hay veces de que él me dice algo que ya Dios ya me lo dijo a mí, y ya es adelante. Sí, es una confirmación. Ajá, y a veces pasa al contrario con él. A veces el Señor le confirma a través de mí en esas áreas, y hemos podido ver cómo Dios nos ha bendecido. Y dejemos a un lado, o sea, dejemos de lo material, o sea, en lo espiritual, en las cosas que no se ven, pero que están ahí, que son eternas. Eso es, yo pienso que va mucho más allá. A veces nosotros queremos verlo físicamente y de ese modo creer, pero hay cosas, como dice la Escritura, las cosas que no se ven son eternas. Y ese peso, eso es algo que
que en nuestras vidas a nosotros nos ha marcado. Es algo que va mucho más allá, que es difícil expresarlo, explicarlo con palabras, pero el nosotros traerlo aquí en un sobre o en como sea, eso es parte, eso es como lo físico, lo que se ve, el agradecimiento, pero hay algo más allá que el Señor pone en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que de ese modo es como Dios permite de que su palabra siga avanzando, su palabra se sigue extendiendo, porque somos canales, pero debemos de ser canales abiertos, no obstruidos, no que retengan lo que Dios quiere que esté fluyendo. Así es. Hace unos años, un hombre de apellido Colgate, no sé cómo se dice en inglés, Colgate. Este hombre, él inició en un carrito vendiendo jabones, los jabones que él mismo hacía. Colgate, sí. Y después él inventó la pasta de dientes en el carrito. Y él cuenta, por muchos años él dio el diezmo, por muchos años. Y después dio el 20, y después dio el 30, y después dio el 40, y después dio el 50. Cuando él murió, ¿saben cuánto estaba dando? 90%. El 90% de todas sus ganancias. Uno pudiera decir, pero es que ya era una compañía grande. Déjenme decirles, todos iniciamos desde cero. Todos iniciamos desde cero. En la mente de Dios no existe la pobreza. En la mente de Dios no existe la pobreza, ni la pobreza para sus hijos. El problema es como dice la palabra. La palabra de Dios nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces hay gente que ama recibir el dinero, pero no ama darlo. Y eso es amor al dinero también. Entonces el que no da y el que exige tienen el mismo mal. Amén. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú hablas a nuestros corazones. Señor, yo te pido, Dios, que tú nos ayudes a ser verdaderos adoradores, Padre. Hemos sido llamados hijos de Abraham, del Padre de la multitud, Señor. Hemos visto, Señor, que a lo largo de la historia tú has bendecido a su simiente. Y Padre, hoy somos no solamente de la simiente de Abraham, pero también somos hijos tuyos, Señor. Y Dios, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos permites recibir. Señor, permítenos así, Señor, con manos abiertas como las recibimos, con manos abiertas también dar en el nombre de Jesús. Permítenos, Señor, bendecir tu obra, Señor, alrededor del mundo, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Alimentar a los que están cerca y, Señor, bendecir también a los que están lejos. Padre, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Amén.